Bueno, ¿qué tal, parceros, parceritas? Bienvenidos. Este es el grupo B, así que vamos con toda. Tenemos toda la mitad del combo completo. Vamos a mostrar nuestras piezas. Vamos a mostrar todo el proceso, así que vamos con toda. Va. Con toda, grupo B. Bueno, yo voy a empezar explicándoles un poquito del avance que tuve, y es como una línea gráfica en la que he venido pues trabajando este último año, por decirlo así, que estoy empezando a darle forma. Y como ustedes saben, yo he venido estudiando las letras ya como de un tiempo atrás, pero actualmente me he venido conectando con un lenguaje que me ha gustado mucho, y son como trazos como que llegan y se extienden y como que intentan agarrar la mayor cantidad de piel posible, y me encanta, y estoy como integrándolo mucho a mi propuesta y he venido estudiándolo. Por ahora ustedes saben que no le he puesto como una definición al estilo, porque a veces cuando uno define algo creo que se empieza como a limitar de pronto a lo que pueda llegar a ser. Entonces el avance que tuve aquí fue en 4 días. Eso va desde un poquito más abajo de la rodilla hasta arriba, hasta la cadera. Pero entonces en 4 días solamente logré hacer esta parte que ustedes pueden ver aquí. Y la verdad fue todo un reto, muchachos. Ustedes saben que me vieron ahí, parce, los 4 días trabajando obviamente con calma, porque en los eventos siempre uno se mete 3 días completos a lograr una pieza grande, y bueno, uno logra un buen resultado, pero la verdad yo en varios eventos he salido como decepcionado por querer mostrar algo rápido y algo grande para impresionar, pero me olvido de dedicarme a la técnica, me olvido como dedicarle tiempito como a la obra. Entonces en esta pieza quise como dedicarle el tiempo a mezclar nuevos colores, organizar las paletas de los grises con los cálidos, y ahí voy trabajándole. Va cicatrizando muy bien y estoy contento con ese avance que llevo. ¿Cuántos tatuajes has hecho hasta ahora que tengan color? Yo he visto solo este. Sí, últimamente apenas como que lo has estado implementando, ¿sí o qué? El color. Sí. Parece Cortemos muy interesante. un segundito para organizar esta lámpara. Está vuelta. Me siento en una discoteca. Sí, sí. Tengo la energía. Estás muy vibrando pesada. mal. A mí me tiene nervioso. Creo que esa pirata quemó. Vamos a ver si así funciona como dicen en la casa. ¡Ay, color! ¡Hala, yo! Está borracho. ¿La mejor sí o qué? No, pero no. Eso nos están saboteando el grupo B, weón. No, o sea, hay que Sí, eso es un Eso es sabotaje. sabotaje. Es un sabotaje. Moví el micrófono, vale. Eso es creo. sabotaje. Yo moví el Moví el micrófono. micrófono. ¿Qué tal ahí? Ya vi que estímela, se sí. sienten en Ahí, desventaja. Esa, Sin morir. No, sea, no está saboteando Sí, la sí, chimba. Pero me encantaría saber cuántos tatuajes has hecho a color como este, o si es el primero, o desde cuándo comenzó ese acercamiento al color, porque me parece muy interesante cómo lo aplicas y la paleta me gusta mucho. Parce, yo he tatuado color, creo que durante toda mi carrera he tatuado con colores, pero no me he especificado a tatuar solamente pues con color. Pero sí, pues sabes que uno tatuando de varios años atrás he venido, digamos que tatuando cosas que salen para los clientes, y uno va como jugando con el color y va aprendiendo poco a poco, porque yo pasé por las acuarelas, pasé haciendo un poquitico de neo, como un neo realista que me gustaba un poco también, y entonces metía colores, pero ya como digamos que con esta línea gráfica solamente he hecho creo, si no estoy mal, que le he mezclado estos colores. Entonces solo ha sido esta vez como que he dado el paso como de ir un poco más allá. ¿Qué tal? Pues te gusta. Me encanta, la verdad, como que la práctica con el gris ha hecho como que fluya mucho más con el color, y como que lo pueda empastar más fácil. Me pareció que fue un poquito más fácil como pegar los colores. Sí, porque Ahí. el gris es muy similar a como la contextura del color también, ¿sí o qué? Pues como la Es un densidad. poquito más densa, sino que como tiene una carga de blanco, a veces se hace muy difícil inyectarlo en algunas pieles. Debe ser, parce, como que la gente se cuide un montón la piel como para uno poder como Que se hidraten bien la piel. inyectarlo más fácil, porque a veces a mí se me ha complicado mucho. Hasta digamos que yo he puesto en duda mi técnica por pieles irresponsables, gente ahí que no me cuida. Es verdad. No, yo siento que es integrado como más tonalidades a los grises, porque el trabajo que llevo viendo tuyo desde hace un tiempo, veía que apenas agregabas 2, 3 tonos nada más de grises, y ahorita veo que te arriesgas como un poquito más a agregar unos tonos más intermedios para lograr unas transiciones mucho más suaves. Eso me parece súper interesante de lo que estás haciendo.
tengo una pregunta para hacerte también y es cómo conservas o cómo cuidas la piel durante varios días seguidos para que no se maltrate, digamos, cuando trabajas de abajo hacia arriba, por ejemplo, al otro día al momento de limpiar, o cómo la cuidas para que de pronto la piel no se te vaya a rasgar, no se te vaya a cortar. Sí, como sabemos, siempre empezamos como de abajo hacia arriba y a veces nos tiramos de izquierda a derecha. Entonces empecé como por toda la parte inferior, limpiando sin borrar obviamente el stencil, ahí vamos, voy subiendo. Y luego cuando tenía como cierta parte hecha, como el trazo de ese ojo inferior que hay abajo, como una interpretación de un ojo, empecé a tatuar ya todo el lado izquierdo, iba limpiando hacia afuera y luego me tiré hacia el lado derecho y fui limpiando hacia acá. Y como que primero intenté hacer como toda la parte de adentro interna de la pierna para limpiar y dejar ahí. Y luego me fui tirando por el otro lado. Pero ya cuando tenía completo toda esa parte inferior, le coloqué como un papel chicle, por ejemplo. ¿Para qué? Para dos cosas. Para que no se me manche y para que no se me deshidrate. Sí, para que no se deshidrate tan rápido. Porque cuando ya pasan 2 días, vos sabes que ya automáticamente las células quieren recuperar el tejido y empieza a cicatrizar. Entonces coloqué un papel chicle encima y iba trabajando de a poquito y obviamente con algunas capas de cremita para que no se me manchara de pronto. Y así me voy yendo. Sí, sí. ¿Tú crees que sea recomendable o pues obviamente cuando cicatrice como darle fuerza de pronto a los tonos oscuros para que salga más, para que sobresalga más la imagen? Creo que no, porque como ustedes pueden ver ahí todavía hay piel a los lados, entonces esa piel es la que me va a dar el contraste de lo que hay en la mitad, sino que como es una pierna completa que voy a hacer en una cantidad pues, de sesiones determinadas, aún no pienso como intervenir esa parte que ya hice, quiero ir avanzando y cómo se va viendo pues la pierna completa. Okay. Sí. No, porque yo sí pienso, parce, que es muy valioso también darle como una siguiente capa o un retoque a algunas partes que a veces en la cicatrización hay personas que botan un gran porcentaje de pigmento. Entonces sí sería bueno, si es necesario, como darle un retoquecito, pero también hay pieles que absorben muy bien el pigmento y cicatrizan súper bien. Usted los ve y es como recién hechos. Sí, totalmente. Entonces mirar a ver si... Pues de acuerdo a la inyección que vi, yo considero que va a cicatrizar igual. Pues no. Sí, yo la vi muy bien, inclusive la nena parce como que se cuida mucho. Pero yo no lo digo pues porque vaya a cicatrizar mal, sino para sobresalir pues como... Hay una parte, en específico ahí como que pueda darme un consejo. Por ejemplo, en grises, pues como darle profundidad de pronto a algunos grises, algunos tonos grises. Sí. Como para que se lea más de pronto. Pero yo he percibido que la paleta de Steve siempre se ha caracterizado por esos tonos un poco más claros. O sea, él maneja mucho los tonos claros. Sí, entre obviamente medios hay y contraste, claros. pero siempre se apropia mucho de los claros en los grises, pues. Sí, es muy puntual donde pone el negro, muy estratégicamente ubica el negro. No, y lo bueno de hacer un proyecto grande a futuro es que tú puedes estudiar el diseño y cuando esté cicatrizado uno lo puede modificar y puede agregar detalle y eso es lo bueno de como no fidelizar un lienzo, sino como sí conectar con una persona que se vincule con tu obra y de ahí ya darle paso a un bodysuit o a una idea completa, porque por ejemplo hay clientes que uno recibe y nunca jamás los vuelve a ver, entonces sí también es como intentar afianzar como esas conexiones para darle un seguimiento a la gente, a ver si hay que hacer toquecitos. Por ejemplo, yo que soy como tan, a veces me voy mucho por la estética, a veces como que cicatriza y quiero como darle un toquecito más, pero porque yo vea que quiera modificarlo. Sí, para que Una se vea más excelente propuesta, guapo el muy bonita tatuaje. propuesta. Felicitaciones, Steve. Hermoso, sí, buen está trabajo. increíble. Muchas gracias, Muy muchachos. hijueputa. Nadie le quiere preguntar nada a Steve. Hay preguntas. Ay. Sabotaje, eso es solo preguntitas por sabotaje. ahí, de pronto. Sabotaje. Me hubiese encantado verla terminada. Terminaron, pues. Sí, hubiera sido buena idea, pero vamos con paciencia. Fueron 4 días, Sí, ¿sabes? fueron 4 días. 4 días. Bueno, muchachos, sigamos con la Mary Jane. Bueno, chicos, Listo. en este tatuaje yo ¿Por qué no quise, bueno, en realidad este año me propuse como a estudiar
temas específicos en cada tatuaje que voy a hacer de portafolio porque me propuse como desacomodarme un poco. De pronto creo que llevaba mucho tiempo huyéndole a los grises, o sea, siempre los he picado muy poquito en cosas específicas, pero siempre les había huido y yo creo que este es el momento, este es el año de acomodarme en la incomodidad. Y bueno, quise explorar más los grises, me arriesgué, escogí una película que me gusta mucho y creo que, bueno, aquí incorporé pues como varios elementos específicos de la película y el personaje principal pues que es León, me sentí muy cómoda haciendo ese gris. Me pareció que fluí muy bien con él, entonces eso me dio como el arranque. Sí. Pero ya cuando empecé con Matilda dije, hijo de puta, la cagué. ¿Por qué? Como que ya dije, esto me quedó grande, pero creo que es la primera vez que hago un rostro en grises. Porque León es así como desenfocado, entonces una siluetica. no era tan detallado, entonces en ese me sentí súper cómoda, súper confiada. Y antes más teso, ese que es más pequeño, lograr ese realismo. Y me pareció mucho más fácil, en cambio con Matilda, que era más grande, es pues como el personaje que yo quería resaltar más. Fue pucha, dije como parce, lo hubiera hecho en sombras. Pero hiciste primero el fondo en sombras y luego el rostro de ella, Sí. o primero fue el rostro de ella. No, primero hice el fondo en sombras y luego hice el rostro en grises. No, que también ya me imagino que estabas cansada. ¿Ya cuántas horas fueron? ¿Cuántos días? Fue un solo día y fueron 10 horas. Un solo día. Padre, pero es que entonces le Es una rindió pieza muy grande. mucho. Vale, ¿y por qué sientes que se te dificultó tanto colocar los grises en el rostro más grande? ¿O porque, digamos, utilizaste tonos tan, digamos, un poco limitados? Solo veo como 2 tonos en el rostro. Porque bueno, en primer lugar hice pues como los grises, pero Ok. yo los hice con la ¿tú los paleta, hiciste? sí, los hice con la paleta que siempre trabajo de sombras, sino Ok. que les agregué blanco. Ya. Entonces creo que me quedaron muy parejos, entonces por eso no se ve tanta la diferencia, ok. entonces quizá por eso fue que siento que me quedó grande el Comprendo, rostro, sí. porque yo sentía que estaba aplicando un tono diferente al que ya había aplicado, pero lo veía igual. Claro. Entonces, Si eso pasa con los grises. Claro. Pues eso aplanaba un poco Pero en la el imagen también. momento. claro, por eso decía como fue puta, la cagué, pero porque no, de pronto no los separé bien, o no sé, quizá necesito marca más era? negro. No, aquí usé negro de Vice y Wish Hazel y blanquito. Pues yo misma hice los tonos, no. Ah, tú misma no, hiciste los no es un grises. set de Pero, grises. Malo, ¿cómo los creaste? ¿Pusiste las gotas, por ejemplo, de Vice como si fuese a hacer sombra? Ajá. Luego ¿Y agregas. Luego agregué el agregaste blanquito. blanco llenando el cap o no? No, o un unas poquito También de- gotas. contabas las gotas. No, ¿verdad? así como un Ah, poquito de cálculo. blanco y Wish Hazel. O sea, en realidad es un gris sucio, pues es un Es gris preparado. aguado. Esto ¿Y es lo un ¿Lo experimento. aplicaste como si fuera sombra? ¿O lo aplicaste como si fuera un relleno sólido de color? Lo apliqué como si fuera una sombra. Ah, muy chimba. Esos efectos O sea, pueden a llegar a ser León sí efectivos. lo apliqué como si fuera un relleno normal, pero a Matilda sí la hice como si Sí, fuera ese una de sombra. las transiciones hacia la luz también. Y eso es un experimento, yo no sé, aquí vamos a ver cómo Los así. Sí, sí, sí. exacto. De Sí, eso, ya para de eso vas a se llegar a tratan una los conclusión. portas de estudiar. Igual y siento que es experimentar. una buena forma de ir involucrándose con el gris, como ir perdiéndole el miedo, e ir como dando esas mezclas hasta que vaya llegando ya los colores ya sólidos completamente. Sí, igual no, o sea, no quiere decir que me voy a casar con el gris, simplemente lo quería experimentar. Como dije, vamos a ver de qué es lo que estoy huyendo tanto tiempo y pues no, creo que puedo seguir intentándolo y pues si definitivamente veo que no me gusta o veo que esto es un gallo para mí, pues sigo con mis sombras y Y has a lo mejor y me intentado- vuelvo una pro en grises y ya. ¿Has intentado con algún set? Sí, pero me parece más complejo porque es mucho más denso. He intentado con los de fusión, los grises de fusión y la verdad no he probado. Pero más. los puedes rebajar un poquito con la mezcla, el mixer, y lo aplicas como si fuera sombra también, así como hiciste, pero ya una mezcla ya más, Sí. más Sí, completa. también son- Sí, A mí sí. me gustó mucho porque
casi siempre las personas hacen como el personaje en sombras y le meten el fondo de grises. Casi siempre hago esa mezcla. Pero nunca, creo que nunca había visto como que fuera un personaje en grises y el fondo en sombras. Sí, me parece que pues, se ve muy bonito. Era como un collage. Yo quería hacer así como eso. La película es eso. Un suceso de cosas ahí. Es que de eso se trata, parce, como de explorar y ver qué va pasando. Y eso es de lo que uno va a aprender, de esos experimentos. Genial. ¿Alguien tiene preguntas para esta muchacha por aquí? Para esta muchacha. Negativo. Yo siento es que cuando uno va a aplicar color en una imagen que es muy monocromática, sobre todo cuando es gris, y va a aplicar algo de color y solo lo aplica en una zona, siempre se va a ver mucho la tensión en esa zona, o sea, jala mucho hacia ese lado. Si el elemento es muy importante, de pronto funciona muy bien, entonces, pero va a opacar un poco el ritmo de lectura del otro. Por eso a veces es necesario aplicar un poco de los mismos colores en otras zonas del tatuaje, como para generar el ritmo de lectura que vaya haciendo la transición pues a toda la obra. A veces cuando lo hace uno muy bien en una sola esquina o así, se carga mucho esa parte y se pierde la lectura. Entonces de pronto siento que acá en el que hiciste está un poco jalando hacia abajo, en el ritmo de lectura, como le digo. Hubiese sido bueno como algo por ahí atrás, no sé, un tonito pues por allá que en jale hacia realidad arriba. la idea, pues mi idea es, ese colector es un buen amigo mío, entonces mi idea es continuar el tatuaje. Por eso lo hice como cortado, no le puse nada atrás, pero en realidad vamos a seguirlo. Ahí podría pues como ponerle el balance, pero ni siquiera sé con qué lo voy a continuar. Obviamente quiero que sea una película, pero no. Bueno. Sí, no, pero brutal. Mi bonito trabajo, man. Por aquí el público tiene una pregunta para esta muchachona. Sí, Marlo, bueno, más que una pregunta, es una sugerencia que compartimos acá varios de mis compañeros, ¿cierto? Que es que no, la N, ¿cierto que es una N? Sí. Sí. Obviamente por el corte que genera este chico, ¿cierto? Creemos que se puede confundir con una M. Solo pensábamos que de pronto un poquitico más hacia la derecha, que se viera más larga esa parte, hubiera generado mejor ese efecto de que es una N y no confusión, por así decirlo. Sí, sería solo eso, como sugerencia, digamos que nos puede servir a cualquiera que vaya a utilizar letras en su tatuaje, ¿no? Que la N y la M se pueden confundir. Sí, es verdad. Sí, tiene toda la razón. O también hubiese funcionado superponerla sobre el negro que tiene el cuerpo de león. Una Sí, transparencia. Y haber hecho como una transparencia. De hecho lo diseñé así y lo iba a hacer así, pero cuando comencé a tatuarlo dije pues no es tan importante porque pues creo que las letras antes sobraban, eso es como un relleno, porque la persona que se haya visto la película va a entender qué película es, entonces Sí. me parece como que sobraba, pero Sí, no, y León como es y León como es el está- nombre del personaje. León. Como está en el primer plano abajo, full negro, me gusta que corte también la letra así súper definida, parce. La verdad, me alegra mucho como que explores y que evoluciones, porque es que tú siempre te han gustado esas mezclas. Entonces me agrada como que le quieras seguir metiendo y como que aún sigas teniendo como esas ganas de aprender y de mejorar. Así que no, felicidades, parce, muy chido. ¿Cómo mandaste el tuyo? Vamos a continuar con nuestro parcero Johnny Díaz Art. Contanos. ¿Qué tal, parcero? Bueno, en mi propuesta de este mes de los portafolios surgió como de la necesidad de como explorar algo nuevo. Sí, ok, yo siempre he hecho sombras. El gris no lo había aplicado, no tanto como por miedo, sino más como por respeto. Entonces venía estudiando mucho la sombra como para poder tener más ideas de cómo hacer una transición más limpia en grises y todo eso. Siento que es como la forma de pasar a un siguiente nivel, como que está la sombra, luego el gris y luego puede seguir el color, ¿sí o qué? Entonces en esta ocasión me di la oportunidad como de probarlo de una forma más distinta, porque anteriormente lo había probado y me puse a analizar el tatuaje como había cicatrizado y realmente no me gustó realmente mucho.
Entonces decidí como esperar, decidí como seguir estudiando un poco más las sombras y bueno, entonces lo quise combinar un poco como para generar algunos efectos visuales también dentro de la pieza. Si lo pillan, lo hice como únicamente en el fondo. Sí. Entonces como que los elementos principales los hice con full negro y blanco como para generar planos. A mí me gusta mucho generar muchos planos y movimientos dentro de las piezas. Entonces, utilizando pues elementos, parce, que me conecto mucho, como por ejemplo los ojos. Por ejemplo, puse un animal que es como en representación a la muerte. Siempre estoy como con esa posición de las cosas. Y precisamente también por eso utilizo mucho negro y también muchas reservas. Ahora con este toquecito de gris, parce, quise como generar otro plano. Y me gusta pues mucho como se percibe. Creo que fue un buen estudio, parce, para estar estudiando los grises. Lo usé poquito, no lo quise utilizar muchísimo, precisamente como para ver cómo se comporta. Utilicé un set de una marca diferente a la que utilicé anteriormente. Entonces ahorita estoy pues como detrás en el seguimiento de cómo está cicatrizando, para determinar si puedo seguir como explorando esa combinación. Sí. Porque también podría hacer toda la pieza en grises, pero siento que el estudio que estoy haciendo en las sombras me permite en un futuro poder lograr unas transiciones y unas saturaciones mejores del gris. Entonces siempre utilizo como estos elementos, como estos vientos que para mí son como una energía que rodean toda una órbita, como toda una escena, conectando todas las cosas, porque al final pues todo va conectado por una energía. Yo la represento de esa manera. Y bueno, parce, Yo tengo una pregunta, Johnny. sí, ¿sabes? Pues viendo el diseño como esta, me parece que se ve muy bien técnicamente, se ve muy bien empastado, con muy buenos detalles, pero compositivamente me gustaría saber qué querías en todos los elementos que veo en el diseño, qué querías que tuviera más protagonismo. Porque si yo miro todo el diseño, siento que digamos que Sí, el cráneo se tiene nota un una poco más. Sí, el cráneo. Pero en cuanto a tamaño y definitivamente formas, todos los elementos se ven como muy llamativos. Sí, Entonces sí. siento que, pues a pesar de que tiene buen movimiento, siento que hay algo que debería tener Más un relevancia. poquito más de relevancia. Más, Sí. compositivamente Realmente yo más lo quise detalles. poner más en el cráneo. Quizás pude haberle dado un poquito más de tamaño al cráneo, pero sí quería poner un poco más de protagonismo ahí. Maticé, por ejemplo, la pupila que está en la parte inferior. No le dejé tanta reserva, precisamente como para tirarla un poquitico más atrás. Más al fondo. Sí. Y por allá hay otro elemento como un círculo que se va yendo así, como una transición. También lo quise poner un poco más oscuro para que se vea más allá. Pero blanco puro tiene como el cráneo y algunos detallitos de los ojos superiores, que son como los que quería poner un poquito más arriba. Sin embargo, es un punto muy importante que se puede seguir mejorando y seguir generando más planos y más tridimensionalidad en el Bueno, lo digo yo también es más porque siento que, pues independientemente del estilo de diseño que maneje cada uno, desde mi punto de vista, a veces en composiciones que tienen tantos elementos, siento que menos es más. Entonces hace que una imagen sea un poco más legible cuando, digamos, restamos algunas cosas, pero seguimos conservando el mismo movimiento, el mismo criterio Ajá. compositivo, pero aún así técnicamente está muy bien realizada. Sí. Sí, Yo siento que tienes un avance, parce, Y un porque cambio sí o sea, vi que también lo diseñaste, estuviste concentrado un tiempo diseñándolo, estudiándolo, y sí se ve un avance como en varios elementos que ya hemos tenido en cuenta antes en otras conversaciones. Y mira que en la energía, en la frecuencia de energía que tú emanas ahí con las líneas, sí ya tienen planos. Y la sombra que hiciste, la sombra que le cae al colmillo también fue muy bonita, muy bien aplicada. Entonces sí, mira que sí le da más plano a la yo también intento línea. generar un poco de planos y tridimensionalidad con
con esa energía, porque algunos los tiro por encima y otros se bajan por debajo de los elementos. Algunos les aplico blanco y a algunos otros sombras como para que se vean más atrás. Entonces por medio de eso también me apalanco para generar planos, terminaciones y fluidez. Siento que puedo lograr y me ayuda a darle fluidez a la pieza y al diseño. Sí, parce, porque en tanto a perfilación y texturas has mejorado un montón, bro. Tengo que felicitarte por eso, porque sí se nota más avance en esos dos aspectos. Muy chimba, parce. ¿Cómo La composición buenísima. ¿Cómo logras perfilar específicamente esos vientos, esa energía que planteas ahí? O sea, ¿cuál es el procedimiento para que se vea así? Parce, yo utilizo una aguja delgada, puede ser de 5 de 7, la mayoría de veces es de 7. Y utilizo un tono muy clarito, puede ser uno de 6 gotas. Entonces me voy como perfilándolo un poquitico. Primero hago como una especie de línea de agua. Luego empiezo a pasar el tono más oscuro, pues que es el que va a hacer el contraste. Y si a veces se me pelucea por ahí o me tuerzo con la aguja de línea, empiezo a hacer como una sombra, como si fuera una sombra, pero en realidad es como una lineecita muy delicada que sea como el mismo tono que hay en el fondo para que esa sensación como que está más perfilada. Eso me toma un poco de tiempo, pero me gusta. Pero ¿haces la línea construida o la marcas como un derecho? péndulo? Como si fuera una línea, como si fuera una sombra, pero con una RL. Algunas personas hacen with shading, pero yo me voy un poquito más lentico, entonces hace como si fuera una sombra. Y en el mismo voltaje que normalmente. En el mismo voltaje, sí, pero ya ahí tengo que mirar como el tono que voy a utilizar para que de pronto no sea más oscuro del que está en el fondo haciéndole el contraste. Y por ejemplo yo veo que tú, pues hay unos puntos de blanco que están full blanco y otros que es un blanco más bien como muy superficial. Por ejemplo, cuando eso cicatriza, pues no sé si ya los has visto cicatrizados. ¿Sí se nota alguna diferencia de la piel sí, porque el blanco? El que uno Pues aplica más sólido, evidentemente se va a ver un poco pues, más sólido. El otro que es más superficial o más... Como algunas veces utilizo también RM para echar blancos, lo hago un poquito más superficial y lo rebajo un poquito más. O sea, al blanco le echas agüita. Sí, total, yo como también hago lo mismo. Un poquito. Yo también como que cuando diluyo el blanco es para hacer como una atmósfera más iluminada en ciertas partes. Y el blanco puro es para ya brillos directos. Y también como para pasar una transición, por ejemplo, si haces una sombra pues hacia un foco de luz y tú ahí puedes con la RM también hacer como ese degradado hacia los lados para que se funda como que toda la transición. Con RL no lo podría hacer uno tan fácil. Entonces también intento utilizar planos con los mismos blancos. Algunas cosas que están más adelante, aplico el blanco casi que sólido. Sí, aquí se ve más sólido. Más sólido, sí. Johnny, ¿y qué banco de imágenes o de dónde buscas las imágenes para generar esas composiciones? De todos lados, pero, o sea, principalmente, parce, yo busco en Pinterest, en Instagram, esa página que ella me dice que es que ya antes me parece muy brutal. Eso sale en todos lados, parce, como que eso se va conectando con uno y lo que uno va recolectando como que va formando un banco de imágenes. Y el algoritmo ya te muestra ese tipo de imágenes. Pero o sea, tu obra se define en algún nombre como parte de terror o algo místico. ¿Cómo lo podrías definir? Es que clasificarlo como lo que tú decías ahora, como que no nombrar algo tan específico como para no encasillarlo desde ya, porque seguramente esto va a ir evolucionando hasta un punto, parce, que uno ni siquiera sabe. Entonces, como clasificarlo en algo, no sé, solo sé que pues, pero si hay una corriente que te mueve como lo oculto, como lo oscuro, ¿no? Sí, por ejemplo, los elementos que utilizo son muy relacionados como a la muerte. Por ejemplo, para mí los ojos, a pesar de, pues para mí son los órganos más importantes y son como la luz y como la conciencia, parce, que le permite a uno ver el mundo de la forma en la que usted lo quiera ver y lo quiera percibir. Entonces siempre son como relacionados en eso, más como en la oscuridad, como en lo dark y en la muerte también. Pero he visto que o sea, les quita esa posibilidad de ver. O sea, los vuelve. Sí, también los pongo opaco, como si no tuviera alma, como si fuera un ojo simplemente
sin conciencia, como puede ser un cuerpo muerto, por Oye, hasta puede ser un ejemplo. ojo de un vidente, así que pues que vea mucho más allá de Un lo que lente de ve aquí. contacto. o algo así. De hecho, yo casi siempre, pues yo creo que siempre en mis imágenes donde pongo rostros femeninos, yo nunca les hago pupilas, los hago videntes porque siento que es más Profundo. Sí. Llamativo. Pues, o sea, no porque no vea, sino porque siento que antes ve más. Y eso ya lo vuelve un poquito como dark. Sí, para mí ven más cuando no les pongo la pupila. Sí, totalmente. Y les pone como un trabajo, poquito John. más. Muchas gracias, Excelente Johnny, trabajo. parce, muy chimba. ¿Qué le quiere preguntar el público? Nada. No hay preguntas de allá. Preguntas, sugerencias. Preguntas. Muy agreste. Vamos a seguir con el Andrés Urrea. Contanos, parce. Bueno, ya tienen la imagen, ¿cierto? Parce, pues vea, yo quiero hablar ahí del proceso creativo de esta obra, que me parece muy, muy chimba lo que logré acá, sobre todo en ese aspecto. Y es que, o sea, yo para crear esta obra, primero elegí la imagen principal. He venido implementando en mis obras imágenes que tengan mucha expresión. O sea, no me gustan tanto los rostros tan pasivos, siempre quiero que estén o gritando, ¿Qué quieres o que haya un expresar? desespero, que estén preocupados o que estén, bueno, alguna expresión que se vea fuerte me gusta mucho, siento que eso atrapa mucho al espectador y que cuenta una historia, que se presta para contar una historia. Entonces, en este caso, cuando vi la imagen del personaje de arriba, quise, pues lo que me representó fue como una persona que ya está a punto de morir, porque se le veía desespero, no sé, agonía, ¿cierto? Algo así. Entonces empecé a buscar elementos para conectar y crear esta escena. Entonces me encontré con la historia de un personaje que hacen en la cultura oriental que se llaman los kodama. Los kodama son como los espíritus de los árboles, ¿cierto? Entonces como la persona está a punto de morir, ella está soltando como su última energía por la boca, que la represento con estos orbes que pongo en mis obras. Y en la parte inferior está el kodama, que está absorbiendo esa última energía para transformarla a la naturaleza, pues, y volver a dar vida. Es como el ciclo de la vida, ¿cierto? La muerte y la vida. Yo lo quise representar así. Entonces los cráneos son precisamente como para darle ese aspecto un poco de la muerte. Y el kodama, hay un detallito por ahí que está como en el pie, que se vuelve como parte de la raíz. Pues no sé, no es muy relevante, pero es como para que se dé a entender que es parte realmente de la naturaleza o del árbol, que es el que está absorbiendo eso. Los hongos me gustan mucho porque son muy místicos y también tienen mucho que ver con este mismo tema como por decir de que la reencarnación o algo así. ¿Qué tipo de Entonces, agujas bueno. utilizaste para ese tatuaje? Bueno, cuando los tatuajes tienen espacios que no son muy amplios de transiciones y así, siempre uso máximo una 15 o una 13, pues la aguja más grande que uso. Ya de ahí La más siempre... grande es la de 15. ¿Esa es tu aguja más 13, 15, cuando las transiciones no son... Cuando hay un espacio que es limpio y amplio, que necesito hacer una transición, obviamente adopto una aguja mucho más grande, una 25, no sé, tal vez una 19. Pero en este caso, la más grande que usé fue una 15, creo. Hice como algunos fonditos, como la parte del cuello y algunas partes, y la usé poco. De resto, la que más usé fue la 13, y ya la 11, 9 y 7. Pues eso es como las que usé mucho ahí. Traté de que tuviera una buena armonía, lo que decía ahora del color, que se repartiera en toda la pieza. Entonces, para crear la armonía, yo venía en los portafolios anteriores haciendo la propuesta con el gris de Pancho y
ponía los orbes con estos mismos tonos cálidos. Me parece que como el gris de Pancho tiene un tono medio azul, entonces hace una armonía muy bonita. Sin embargo, en este proyecto quise usar un azul aguamarina para contaminar los grises de Pancho. Ese azul de arriba sí es vivo. Arriba está vivo y puse uno un poco más clarito porque quería crear como esa atmósfera, como si se fuera por allá, como si hubiera un portal que esté jalando algo hacia allá. Y bueno, siento que jala un poquito porque se ve muy, muy llamativo ese punto azul allá. Sí. Pero yo estoy seguro que arriba lo voy a conectar muy bien. Sí, se ve como una continuación. Sí, se ve la intención. Túnel por allá. Y no me molesta porque la pieza en general tiene mucho azul, no es solo gris. O sea, tiene gris, pero casi que todo es contaminado con el azul aguamarina. Y ya quise resaltar, darle un toque más de azul al Kodama y al rostro. Los otros tienen unos tonos más verdes, más verdosos. Entonces le aplicaba un poquito, lo contaminaba con los amarillos para que se fuera generando pues como ese tono un poco más verdoso. Además, algo que me gustó mucho fue como la iluminación que logré de los orbes que afectan los cráneos y los árboles. Eso me parece muy bacano porque los asienta ahí. Luz, parce, le permite a usted contaminar la pieza como con esos mismos colores, pero y eso le juega muy, muy a favor. Se ve muy bonito esos reflejos de los orbes, como puede contaminar los otros elementos. Y los honguitos, muy lindo, a mí me dan ganas de comérmelos, pero Se ven comestibles. Se ven re comestibles. Bueno, quise en la composición ahí. Qué miedoso todo fosforescente. A mí me gusta mucho hacer una composición, la que es en espiral, que forma como esa especie de 9, obviamente para darle la fluidez que quiero y generar el foco de luz, o el foco principal, que en este caso sería como la expresión de ella o la boca, ¿cierto? O sea, todo dando la vuelta para enfocarse en ese punto áurea que sería como más o menos el personaje aquel. Sí, yo siento que las fuentes de luz cálida que se perciben ahí son demasiado fuertes y me gustaría como que contaminaras más la escena con ese tono. Como te expliqué aquella vez, como me gustaría como si tuviera un polvillo o algo así que como que vayan dejando o que se expanda más como ahí. No sé qué tan buena sea la idea como de expandir esos cálidos, porque yo creo que habría que estudiarlo muy bien hasta de pronto coger una candela en la oscuridad y prenderla y ver como hasta dónde llega y permea como la imagen y ver cómo lo puedes expandir ahí en un diseño, porque puede ser mucho más ganador, ¿no? Me imagino. Sí, hay que seguir explorando. Igual es algo un poco nuevo, pues lo vengo haciendo poco tiempo, pero ya hay una continuidad en algunas obras que he hecho, sobre todo en estos últimos portafolios. Siempre aparecen pues como estas formas que me gustan mucho y van contando una historia también. Muy brutal, parce. Felicidades, mi bro, muy bonito. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta al público? ¿Sugerencia? Bueno, yo tengo una sugerencia para mi compañero Andrés Urrea, y es que yo veo que el tatuaje de arriba finaliza muy bien, con buena fluidez, tiene muy buena terminación para continuar con otro tatuaje hacia la parte superior, pero en la parte inferior considero que terminó muy recto. O sea, hubiera podido aprovechar esas mismas raíces de los árboles para terminar con una fluidez un poco más evidente. Sí. Es eso, solo es eso. Yo también tengo una sugerencia, y es precisamente con la terminación de abajo también. Considero que puede ser un poco más dinámica, aprovechando de que las raíces usted las puede voltear por donde quiera, como dice en el rostro,
Entonces quizás sí sería buena idea donde lo pudieras continuar hacia el empeine y puedas hacer unas, si los terminas en raíces, le va a permitir hacer unas terminaciones muy bacanas. Entonces como de pronto lo puedes tener en cuenta como para un futuro. Excelente. Yo, por ejemplo, no lo supe resolver. Pues en el diseño no lo supe resolver ahí. Intenté, pero me quedaba como muy extraño. No me conecté bien con la terminación abajo, pues realmente. Entonces al final la dejé así. Lo que quiero es continuar la escena hacia el lado de atrás. No quise como generar algún viento o algo como para cortar la imagen de otra manera, porque quiero que la imagen siga completamente, o sea, que la escena siga, que se conecte completamente. Entonces tampoco me extendí mucho con el fondo ahí precisamente para eso, para poder conectar otros elementos y que se acomoden muy bien ahí, que no se vea un empate extraño. En los lados sí hay unos cortes de unas raíces que puedo continuar. O sea, lo hice pues a propósito. Abajo es donde de pronto me faltó un poco de eso. Hay que seguir estudiando hasta lograr algo bien interesante. De pronto, si lo hubiese hecho de una forma un poquito más irregular como arriba, no sé, que termine, no sé, en unas pintas diferentes, podía haberse visto también bien. La ventaja, Will, es que lo puede continuar. Ahí está perfectamente la continuación. Es como que alargue unas raíces que le envuelvan el tobillo o le generen algún movimiento ahí. Sí, claramente. Eso es lo bueno, parce, de crear como con esa motivación de querer hacer las cosas bien, porque igual es gente, como decía yo hace un momento, que se identifica con lo que hacemos y es gente que está dispuesta, parce, a darnos la confianza y poder modificar todo incluso cuando lo queramos, claro. Y eso es lo bueno, parce, del proceso. Sí, muy bien. Seguimos con nuestro compañero Julian. Bueno, pues este tatuaje fue creado con la composición mejor, fue creada con elementos que habitualmente se han visto pues en los tatuajes desde hace mucho tiempo, que son los cráneos, que es el elemento como más llamativo que tiene el tatuaje. Fue creado con una técnica que he venido explorando, hace parte pues de una exploración que he venido realizando hace un tiempo, que es sin dejar de lado el estilo de la sombra, que se puede apreciar en la parte de abajo, en la parte inferior y superior del tatuaje, sombras, y en la parte media los grises, que son lo que tiene más que todo el cráneo, la parte central del cráneo. Sí. Quise agregar elementos también, pequeños elementos como rasgaduras, por decirlo así, de papel, donde se ve reflejado los ojos o la mirada de una mujer, en la parte de abajo la boca, porque venía ya trabajando como muy consecutivamente, haciendo solo rostros grandes y añadiendo otras cosas. Esta vez no quise que fuera solo el rostro grande, sino que quise agregar un poco de más textura, porque en la exploración de los grises, digamos que puede ser un poco más sencillo desde mi punto de vista agregar transiciones suaves de grises, pero texturas puede que se dificulte un poquito más. En mi caso se dificulta un poquito más. Siento que en el cráneo tal vez, también me concentré en que fuera un diseño contrastado, que fuera un diseño que cicatrizaba muy bien con el tiempo. Entonces me encargué de que fuera un poquito más simple en cuanto a la composición, pero que fuera un diseño contundente, asegurándome de que el tatuaje tuviera la suficiente oscuridad y la suficiente contraste para que en un tiempo cuando esté cicatrizado pueda verse bien y pueda verse legible. De pronto la fotografía siento que no me ayudó mucho, porque tal vez se desenfoca un poco el cráneo, pero tiene muy buena textura pues realmente en el momento de haberlo realizado. Los colores que elegí son algo también que he venido trabajando. Los rojos que se alcanzan a ver en la parte del rostro femenino, y los detalles que se ven en la mandíbula, en la parte de abajo, la profundidad que tiene los dedos agarrando la mandíbula inferior también me gusta, y es un diseño que siento que puede fluir muy fácil después para poderlo continuar con otra cosa que decida agregar en la parte externa o en la parte interna del antebrazo. ¿Y cómo te van con esas texturas, Julio? Porque a la hora de hacer grises, ¿tienes como una técnica en las capas, o te vas haciendo
tono por tono, ¿o cómo lo haces? Depende, porque yo he notado tanto en las grises como en las sombras que a veces favorece más hacer la textura primero con agujas RM, diferentes texturas, porque las texturas no considero solo que se deben hacer con RM o solo con puntos, sino que se pueden hacer con líneas, se pueden hacer pendulares o pequeños volúmenes así. Pero a veces siento que si hago, digamos, la textura primero y después coloco una capa encima, esa textura se va a ver más oscura de lo que necesito. En este caso intenté probarlo haciendo primero una veladura con la transición de los tonos que necesitaba y agregar ya las texturas encima con un tono un poco más oscuro el que apliqué en la veladura. Con RS. Exactamente, con RS o con un RM muy pequeño. Ya. Teniendo en cuenta de que el cráneo, como yo lo tenía en la imagen originalmente, no se veía súper texturizado, era un cráneo que de pronto la textura se veía un poco más desenfocada, sí, un poco más liso, exactamente. Se la interpreto. Pues, exacto. Además, porque el espacio o el tamaño que tenía el cráneo hacía que si hacía una textura muy pequeñita se me viera demasiado confuso y se me viera muy lleno de detalles que cansaba a la vista y tal vez era difícil de interpretar. Entonces también decidí simplificarlo un poco en ese aspecto. De pronto las transiciones en el cráneo son un poco más difíciles de lograr por los espacios tan pequeños que aparecen, como lo mencionaba Andrés ahorita, por ejemplo, que utiliza agujas pequeñas cuando se trata de espacios donde las transiciones son más pequeñas, pero cuando hay espacios más grandes, agujas más grandes. Esto sucedió con este tatuaje y utilicé agujas pequeñas. Por ejemplo, todo lo que era textura del cráneo lo hice con agujas de 9 RM, máximo 15 RM, y eso que para aplicar veladuras o para opacar algunas texturas más grandes. Sí, perdón, Dale. Steve, ¿y qué rojo es ese? Pues Bueno, es contaminado. Ese rojo son rosos. yo solo utilicé utilicé 2 tonos de rojo. Utilicé un rojo de el Lipstick Red de Eternal y utilicé negro, eso sí, negro full device, pero digamos que yo no oscurecí ese rojo con el negro, sino que utilicé un tono, creo que es, no recuerdo su nombre, pero es un rojo muy oscuro, un dark red, algo así. Más café. Okay. Exactamente. Pero lo que yo hice fue que, digamos que utilicé ese dark red y no lo picaba con el más negro de los tonos, que es el Vice, por ejemplo, sino que lo picaba con una de las difuminaciones de sombras más claras, digamos con el 5%, o sea, el 20%, sí. Lo contaminaba muy poco, porque noté que si lo hacía con de los negros más oscuros me iba a quedar manchado y no me iba a quedar una transición tan suave. Sí. Y cuando lo rebajabas en los tonos claros... y cuando lo rebajaba en los tonos claros, sí, digamos que, por ejemplo, ahí aparentemente parece tener un tono rosado, como si lo hubiese mezclado con blanco. Ajá. Lo que yo hice fue que sobre ese rojo, digamos que donde se ve más clarito, donde se ve ese rosado, solo difuminé el rojo, ¿ya? Y después pasé con un blanco por encima. Entonces no mezclé los dos. Da la sensación. Entonces da la sensación como si fuese un rosado, pero no lo mezclé. Y eso se logró ahí en esos pequeños espacios. De pronto siento que fue también mucha información para un espacio tan pequeño, tal vez me hubiera extendido un poco más, pero siento que el tatuaje, para mi gusto, está equilibrado, así que se ve bien. ¿Usted el color y el gris lo aplica como la sombra? No, el color y el gris sí. Digamos que en la experimentación que he tenido lo aplico full, lo aplico inyectado como si estuviera inyectando un negro, un color, un negro, sí, exactamente. Ambos. Sí, ambos. Lo que sí trato es que cuando rojos, los grises. Por ejemplo, lo que decía Valeria es que digamos que aplica un color y a medida de que pero no lo aplico directamente con la aguja perpendicular a la piel, sino que trato de girarla un poco para que se vea, para que no se vean las líneas, sino que se vea un entramado más cerrado y así se va a ver más pan. Y a medida que si voy a pasar a otro color, pues voy levantando un poco más la aguja y así.
Es que tantas cosas, parce, que influyen a la hora de uno inyectar un color. O sea, es el voltaje, es el calibre de la aguja, es la velocidad de la máquina, es la presión de la fuerza, es la velocidad. Con esos grises, sí, por eso los tatuadores todos tatúan tan diferente y hacen cosas tan diferentes que logran hacer. Sí, pero porque incluso las diferentes agujas le sugieren a uno un movimiento. Por ejemplo, los grises. Sí. ¿Este tatuaje tiene un mensaje subliminal? Digamos que como la belleza de la muerte, por decirlo así. No está tan contaminado del rostro femenino como se dice, pero es como... Yo puedo intuir, Mallory, en qué está pensando. No, pero es que me parece que por ahí dijera algo, pero... O sea, vi una algo letra que parece una letra, unas letras, y yo como... En la parte inferior, arriba. Brillos, sí, es una textura. Son texturas. Por ejemplo, algo que me han llegado a preguntar, que me han llegado a preguntar algunas personas es, por ejemplo, lo de los grises, que por qué son tan difíciles de a veces de aplicar y todo eso. Pero siento desde mi punto de vista que hay dos características, y una es que los grises de por sí la mayoría son como muy sólidos, entonces hay que rebajarlos un poquito con diluyentes y ese tipo de cosas. Y otra es que hay que tener un poco de paciencia, porque los grises más oscuros pues digamos que se notan ahí mismo, pero los más claros, desde la mitad hacia los más claros, empiezan a sangrar o se contaminan un poco, entonces uno se asusta y uno piensa como que no inyecte nada. Toca tener mucha confianza. No inyecte nada, entonces lo que uno debe hacer en esos casos es ser consciente de cómo lo está aplicando en el mismo orden que se aplicaron los oscuros, y dejarlos rebajar y dejarlos descansar un rato, después ir a otra zona, trabajar en otra zonita y esperar que esos grises vayan subiendo, y después si quieres pues utilizar el agua, le echas agua encima y eso va revelando pequeños desfases o pequeños rotos, y te das cuenta si quedó bien aplicado o no, si necesitas pasar de nuevo, hacer veladuritas, así. Yo he estado viendo que has hecho este estilo ya varias personas, he visto que lo has aplicado. Y es muy fluido, es un estilo que me gusta porque como el estilo de la revista cortada me parece bacano, como es una forma de agregar elementos diferentes y que fluya con el corte. Sí. Pero me gustaría ver qué va a existir o qué va a pasar más allá de ese estilo, cómo vas a interpretar como que el brazo continúe hacia arriba o cómo lo vas a tirar hacia adentro, porque por ejemplo la pierna de María José, la que le hiciste todo el lado completo, me gusta mucho cómo encaja toda la parte, pero me gustaría ver cómo vas a abordar ese alrededor. Sí, sería un buen paso a seguir. Exacto. A mí también me gustaría verlo. Pero bueno, digamos que completo en ese estilo. Sí. ¿Cómo será eso? Pues? Sí, digamos que esos diseños no los considero tan cerrados, porque tiene pues sus manchones que se esparcen así a lo largo, a las terminaciones de los tatuajes, tanto a los lados como superior e inferior. Entonces digo que eso puede ser una ventaja para unificarlo con otro tatuaje que también tenga esas mismas terminaciones. Pero sí es un reto porque bueno, además de que es un estilo, tiene elementos que digamos no son nuevos, porque ya algunos artistas los han realizado. Yo quiero seguirlo explorando de tal manera de que el trabajo que pueda hacer se distinga del resto, y se pueda evolucionar. Sí, Dale, por ejemplo, usted ha hecho viajar su mente por allá unos 5 o 10 años. Como qué puede pasar o qué se le ocurre a usted que pueda pasar o cómo puede evolucionar eso. Lo que pasa es que yo siento que puede salir algo demasiado increíble, weón. Yo siento que eso es como que de irlo tomando con calma, irlo explorando, irlo perfeccionando cada vez más. Además el tatuaje o lo que puedas representar con el tatuaje o con el arte, eso es muy subjetivo del pensamiento y del sentimiento de cada artista. Y eso se va viendo involucrado dependiendo por los momentos en los que estés pasando, y pues los artistas son personas muy, muy vulnerables a las sensaciones, a los días, a los diferentes eso. Pero yo no podría decir que me puedo visualizar a unos 10, 11 años en qué va a terminar mi obra, lo que puedo proponer con ella, sino que sí me gustaría que se distinguiera del resto, que si las personas logran verlo en mi trabajo digan: este tatuaje lo hizo Julián porque tiene estas y estas características, no que digan Julián hizo este tatuaje porque quiso imitar a este o a este artista, porque en realidad no quiero que sea así, ¿cierto? Entonces pues mi idea es esa, mi idea pues a unos 10 años, pongamos así, es hacer piezas mucho más grandes
tal vez utilizar cuerpos completos para vestirlos o adornarlos así fluidamente, pero que tampoco se vean tatuajes cerrados, que sean cosas muy libres, expresiones muy libres, como desatarse un poquito de los tatuajes cerrados y ese tipo de cosas. Sí, pero pensar. ¿Cómo se ha sentido con esa transición exponiendo este tipo de obras con los clientes? O sea, pues, ¿ha tenido buena aceptación o cree que esta se ha cerrado todavía al público? Pues digamos que las personas que siguen mi trabajo, que les gusta lo que puedo realizar, estaban tan acostumbradas a que siempre vieron un estilo mío que yo trabajaba, que era las sombras o el realismo o en sombras o las sombras por tanto tiempo, que ya las personas están viendo este tipo de propuesta y tal vez están pensando, bueno, creo yo, están pensando como que Julián yo creo que ya no hace más sombras o ya no hace más esto porque está proponiendo algo nuevo, está haciendo algo diferente. No, realmente yo sigo disfrutando de lo que hago, solo que esto me genera la emoción que me generaba el tatuaje cuando yo estaba empezando. Yo no he descuidado nada, no he descuidado las sombras, no he descuidado mi trabajo anterior. Yo he querido que simplemente que mi trabajo evolucione. Este tipo de cosas que son nuevas para mí, que no las he experimentado y que las he aprendido pues alrededor de muchos buenos artistas, eso ha generado como de que yo quiera sobrepasar un poquito los límites, como que quiera ponerme a prueba y decir, soy capaz de hacer esto también y siento que podría hacerlo cada vez mejor. Sí. Entonces, ¿por qué no intentarlo? ¿Me entiendes? Entonces, si lo digo desde mi punto de vista personal, yo soy una persona que arriesga poco, a veces, pero en esto me ha generado la libertad de arriesgarme un poquito. Entonces, a mí me gustaría que este trabajo tal vez pudiera ser más aceptado. Me gustaría que los clientes o las personas que quieran aceptar ese trabajo, como que vengan con sus ideas y me comenten, yo veo la vida de esta manera o me pasó este suceso, y que yo pueda proponer una idea que sea llamativa para esas personas en este estilo. Sí, pues seguramente eso va a pasar. No, eso va a pasar. Sí, todo toma tiempo, todo eso toma tiempo. Digamos que mientras tenga la oportunidad de hacerlo, de hacer este tipo de trabajos, hacerlo lo mejor posible, lo más estéticamente y compositivamente bien hecho posible. Y pues supongo que ya la aceptación de la gente irá llegando por añadidura. Eso va a ser un trabajo, y aparte pues te va a llegar gente nueva. Sí, exactamente. Total. Solo que sí, me siento muy satisfecho. Me siento muy satisfecho, muy contento con esto, porque es bastante retador. Brutal, Julián, muchas gracias por su invitación. Bueno, muchachos, ¿ustedes qué creen? Primero fue el grupo A y este es el grupo B, así que escríbanos aquí en los comentarios cuál fue el mejor, qué creen ustedes que fueron los más pros. Y bueno, y si les gustaría ver todas estas presentaciones de los portafolios en vivo, coméntenos y nos cuentan a ver qué tal les parece. Esto fue otro capítulo de Entintados Podcast. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, ahí estamos presentes y bueno, nos vemos. Chao.